La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcan Tlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcan Tlali. Estamos de regreso con ustedes, amigos, en Yolcan Tlali, en esta plática que estamos teniendo con el antropólogo Eric Sánchez. Gracias otra vez, Eric, por compartir con nosotros esta plática. Acabamos de escuchar Cañitas, recordando a su abuelo, don Alfredo Sánchez, que pues también fue un gran carnavalero aquí de San Agustín Atlapulco. Me decías, ¿tenemos ya la fecha de nacimiento? Sí, ya está checada, es 5 de septiembre de 1920. 1920 nació tu abuelo. Y él fallece el 15 de septiembre de 1963. Sí, don Alfredo, les comento, amigos, que pues fue ya la tercera generación de carnavaleros aquí en el pueblo, en San Agustín, que también adquirió ese gusto por participar en las fiestas, ya de ver a otras personas que también hicieron grande el carnaval en aquellos años de los 30, donde él, siendo niño, pues lo vio y también adquirió esta tradición. Pero ahora, Eric, platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Eric Sánchez? ¿Cómo empezaste a hacer también esta parte de los estudios? ¿Cuál es tu profesión? Platícale un poquito al público. Bueno, así que pues una cosa lleva a otra, ¿no? Pero bueno, yo desde que nací vivo aquí en este domicilio, en la casa de ustedes. Bueno, yo te recuerdo, era muy pequeño cuando aquí de Avenida Coahuila hacia abajo, pues no había nada de casas, ¿no? Nada de casas, incluso se veía pasar el tren, veía aquí a los vecinos que sacaban su ganado, sus vacas lecheras para la ordeña muy temprano, y esa era más o menos así mi vida cotidiana, ¿no? Como transcurría cuando yo tenía 1 año, 2 años de edad, ¿no? Y pues recuerdo esa parte. Y aparte, ya cuando fui creciendo, pues iba, no sé, en el jardín de niños, posteriormente en la primaria. Aquí vivió con nosotros la hermana mayor de mi abuela paterna. Mi abuela paterna es Alicia Avendaño, mi tía que te hago referencia se llama Guadalupe Avendaño. Ella no sabía con exactitud cuál era su fecha de nacimiento, ¿no? Pero ella lo único que manifestaba es que ella había nacido con el siglo, ¿no? Entonces, calculamos que ella murió en 1991 de 91 años, ¿no? Era más o menos la cuenta que se le hacía, ¿no? Porque la gente de antes creo que pues, no sabía con exactitud cuándo había nacido, ¿no? Además que ella nació en una época cuando era el conflicto revolucionario y cuestiones así por el estilo, ¿no? O sea, algunas cuestiones, supongo que fue por eso que se perdieron algunas cosas, ¿no? Pero entre esas cosas, pues siempre nos estaba platicando mucho de mitos de aquí de San Agustín, del pueblo, leyendas, cuestiones, anécdotas que le tocó vivir a ella con el conflicto revolucionario, ¿no? Le calculamos que ya era como la época de la guerra de la constitucionalista, o el conflicto de Álvaro Obregón Carranza y los rebeldes, ¿no? Con el ejército villista y cuestiones así por el estilo, ¿no? O sea, ella contaba la historia como la había vivido, ¿no? Aquí pues venía un compañero que fue de las primeras personas que empezaron a poblar el cerro, y pues siempre le preguntaba, ¿dónde vives? Bueno, pues era muy alegre, muy parlanchina, hablaba mucho, ¿no? Y bueno, esa parte era la que me impregnó. ¿Por qué? Porque le decía, oye, todavía están las trincheras, porque por allá llegó el zapatista y que los carrancistas y mataron a todos los zapatistas aquí abajo, y es como lo platicaba, ¿no? Incluso decía que los zapatistas eran malos porque se robaban a las muchachas, se robaban las cosechas, se robaban a los animales y se cuidaban del zapatista y
convivían con el ejército federal, ¿no? Una cosa así por el estilo, ¿no? Pero bueno, y ella le preguntaba, ¿todavía están las trincheras? Y entonces así como que las trincheras sí, porque ahí se apostaron todos los militares y empezaron a hacer cacería hacia la parte baja, ¿no? De San Agustín. Y pues así cada que iba para el cerro, pues casi andaba buscando yo las trincheras, ¿no? Y casi obsesivamente, ¿no? O sea, era chistoso, ¿no? Y bueno, y esos relatos los escuchaba una y otra vez y pues no me cansaba de escucharlos realmente, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que vas creciendo con todo eso y de eso te vas alimentando, ¿no? Y después se te vuelve un gusto, ¿no? Y bueno, al momento que termino yo la educación media superior y tengo que elegir una carrera, pues ya veo mis habilidades, mis destrezas y todos mis fallos en cuestiones así. Y bueno, y lo que me gustó siempre fue la historia, la diversidad cultural, no sé, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y aparte de que, pues, siempre te estás preguntando, ¿no? Acerca de la relatividad cultural y cuestiones así, ¿por qué esto se hace aquí? ¿Por qué esto no? Y bueno, cosas que eran muy que te iba por ellas y las resolví fácilmente en la carrera de antropología, ¿no? Que yo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me matriculé en 1999 y termino 4 años después, 2001, por ahí sí. Y bueno, y esa es más o menos la parte cómo es que llego a hacer estudios, ¿no? Primero era un hobby, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la necesidad de plantear mi tema de tesis, pues yo de alguna manera quería estudiar aquí como objeto de estudio, ¿no? La comunidad. Técnicamente, académicamente no se puede. ¿Por qué? Porque no puedes ser, como quien dice, juez y parte, ¿no? O sea, ser parte y aparte estar estudiando, ¿no? Porque se pierde la objetividad en el estudio, ¿no? Te dejas llevar por las subjetividades, te dejas llevar por cuestiones de la empatía, relaciones de cariño, de afecto con la comunidad, con lo que pueda conllevar esto, ¿no? Entonces, pues mañosamente elegí un proyecto de pueblos en el entorno urbano, ¿no? Como más o menos, si no es lo que yo quiero, pues más o menos algo que se le parezca, ¿no? No, y que tenía mucha correlación por el crecimiento que empezó a darse en el municipio, ¿no? En Chimalhuacán. Exactamente. ¿No? Y que era también una parte fundamental que se ha hecho poco y que también nos ha traído también aquí a platicar con Eric por ese trabajo que realizaste para tu titulación. Platícanos de todo este proceso. Ok, entonces, vaya, en vez de hacerlo aquí en la comunidad, en San Agustín Atlapulco, pues yo digo, pues, ¿qué es lo más cercano y el pueblo más cercano a San Agustín Atlapulco, ¿no? Santa Marta, Catitla, ¿no? Y ya comienzo en el proceso de investigación, comienzo a ver que tienen muchas similitudes, ¿no? Y esas similitudes se basan en un entorno ecológico que es más o menos una matriz, si lo podemos decir así, una matriz ecológica de un nicho ecológico que es el antiguo lago de Texcoco, ¿no? Los charcos, lagunas que se formaban y cosas más o menos paralelas y procesos que se fueron gestando tanto en una comunidad como en otra, ¿no? Entonces yo hacía un poco de trabajo de archivo, ya sea archivos agrarios, archivos religiosos, archivos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, archivos del Instituto del Museo Nacional de Antropología y todo lo que sacaba mi talacha de mi proyecto y posteriormente así como hobby, vamos a ver qué hay del pueblo, ¿no? Y bueno, como no era en ese tiempo el objetivo era sacar la tesis, pues esto como que nada más lo fui haciendo como un hobby, ¿no? Entonces, incluso a lo mejor datos que les faltó sistematizarse, ¿no? Meterse en una rigurosidad más académica, pero sin embargo, o sea, sí está ese interés y esa inquietud de que, pues vamos a ver qué hay, ¿no?
y te vas encontrando con lo que les platico, de que me platicaba mi tía, y bueno, te lo cuentan de una forma, y tú ya vas a los archivos y dices, bueno, es que, pues sí, es en este caso el abuelo, bisabuelo de mi tía, su bisabuelo materno, y pues ya lo encuentras en un registro de un archivo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ¿no? Y ahí como que viene así como que la luz, ¿no? Dices, qué chido, ¿no? Pues lo que me cuentan, aquí ya lo encontré, ¿no? En este registro, ¿no? Y son registros así de que los guardan en acervo reservado, ¿no? Una cosa así. Y así, ¿no? En archivos parroquiales y todo esto se va dando, ¿no? Entonces se va reconstruyendo y se va reorientando todo lo que la versión oral que ya estás sabiendo y que te siguen contando todavía, porque había necesidad de todavía seguir entrevistando más personas de la localidad, y que vas viendo y que pues vas complementando, ¿no? La situación oral con la situación documental, ¿no? Así es, Eric. Y esto, amigos, precisamente también lo que nos trae aquí a platicar con Eric, con el antropólogo Eric, es esta parte de la época en que se está dando todo esto que nos platica, porque fue precisamente a mediados del siglo XIX, incluso antes, y que también formaba parte de la tradición de la vida aquí en San Agustín Atlapulco, que también tiene mucho que ver con la tradición del carnaval y cómo se inicia. Pero antes de que pasemos a esta parte de cómo lo ligamos con la tradición del carnaval, Eric, quisiera que nos platicaras a grandes rasgos cómo se conformó tu trabajo y eso que lo ligó, ¿no? Como decías, esta parte de la vida lacustre que se perdió en nuestro municipio, pero que tú plasmaste en tu tesis, en tu trabajo, y que después te dio pie a lo que queremos pasar al tercer bloque de esta plática. Pero sí, platícanos cómo concluiste este trabajo, qué fue lo que concluiste en tu trabajo de tesis. Ok, mira, bueno, son cuestiones de que te salta cómo es que es posible la supervivencia de los pueblos cuando ya se los tragó la mancha urbana, ¿no? O sea, literal, ¿no? O sea, se avanzó la mancha urbana, pero así como cañón. Y todavía es posible que los pueblos sigan sobreviviendo, ¿no? O sea, eso es lo que me genera todavía la capacidad de asombro, ¿no? Yo digo, cuando tienes esa capacidad de asombro, todavía puedes ir estudiando el porqué de las cosas, ¿no? Y bueno, de aquí, te digo, hay similitudes. Como te comentaba en el segmento anterior, pues lejos de que se desaparecieran la tradición, se exacerbó, ¿no? Se financió, se negoció y se incorporó a nuevas estructuras. ¿Por qué? Porque vamos un poco de historia, no sé si aquí conveniente platicarlo. Paralelo a eso, a la actividad lacustre, pues era desde años atrás, desde la época de Tenochtitlán, había la necesidad tanto el lago proveía como también destruía, ¿no? Entonces eran inundaciones, pero también los habitantes vieron la manera de cómo favorecerse de eso, ¿no? Digo, no tenían terreno para la agricultura, pero hicieron chinampas, ¿no? Tenían el segmento del lago de Texcoco, que eran suelos cargados de sal y natrón, y eran aguas saladas, y tuvieron a bien hacer un dique para separar las aguas saladas del lago de Xochimilco, del lago de Chalco, y las aguas del lago de Texcoco, ¿no? Y protegerse de las inundaciones. Entonces, esto era una obra del aparato tecnoadministrativo del Estado, de la administración en esa época, llámale a la administración de Tenochtitlán, la administración después de la época colonial, que si bien destruyeron mucha de esa obra hidráulica para construir calzadas, construir calles, construir zonas habitacionales, pues también tuvieron la necesidad de edificar nueva obra hidráulica para sacar el agua del lago, que venían las inundaciones y las hacía padecer, ¿no? Uh-huh. Pero
pues también era, así como quitaba, también daba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aquí en San Agustín, pues mucha gente se dedicaba a la cacería del pato, a la pesca, y particularmente en esta época que nos circunscribimos en mediados del siglo XIX, que era el comercio del aguautle, ¿no? El comercio del aguautle, que es la hueva del mosco, de la laguna. La familia de Anselmo Neira, Jerónimo Neira, que se dedicaban al comercio, a la extracción. ¿Cómo lo hacían? Pues sacaban con redes, sacaban el huevo y lo comerciaban en la capital de la ciudad de México, ¿no? Esto, pues tenemos que es una situación bastante diferente, ¿no? Lo que era la ciudad, porque desde este local lo tenía en la calle de la Alegría. En ese tiempo se llamaba calle de la Alegría, ahora calle de la Soledad, en la esquina con Roldán, que en ese tiempo era canal de Roldán. ¿Por qué? Porque entraba un canal que venía desde Calzada de la Viga y por ahí entraban todas las mercancías, ¿no? De esta región. Sí, de las regiones circundantes, ¿no? Porque, bueno, digo, la actividad comercial, lo que define, lo que hace la diferencia entre la ciudad y el campo es la división social del trabajo, ¿no? Digo, la división social del trabajo, ¿por qué? Porque aquí está la cuestión extractiva y allá están los servicios, ¿no? La administración pública, el comercio y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tenemos dos ámbitos totalmente diferentes, uno que es dado por la división social del trabajo, ¿no? Entonces ingresaban las embarcaciones a través del canal, e incluso hay una litografía bastante famosa, que es un Viernes de Dolores, y que está el canal de Roldán, y está toda la actividad comercial, pero al tope, ¿no? Entonces en esa esquina de Roldán, y otro poco de historia, cuando vienen las leyes de reforma, se constituyen por varias leyes, ¿no? La ley Juárez, que desincorpora, que suprime los fueros militares y fueros religiosos, la ley Iglesias, la ley Lerdo, y bueno, entre la ley Lerdo es la que viene a modificar toda la economía del país, ¿no? ¿Por qué? Porque la incorpora a un sistema capitalista. Digamos que la ley Lerdo tiene la intención de quitar los bienes de las manos muertas, que era la iglesia, y que si bien prestaba servicios o se beneficiaba, pero únicamente se beneficiaba para cobrar para su propia corporación, ¿no? Para la propia corporación. Entonces no generaba ningún ahorro, no generaba riqueza, no generaba en los bancos, no había como tal, ¿no? Entonces esto viene a incentivar el capitalismo en México, ¿no? Entre esta ley desincorpora la propiedad civil, la propiedad eclesiástica principalmente, y la pone en manos de los arrendatarios. O sea que si yo arrendaba un local perteneciente a la iglesia, pues podía pasar a mi propiedad cuando yo pagara durante cierto periodo de tiempo la renta que venía pagando, que yo acostumbraba a pagar, ¿no? Entonces en este sentido es lo que viene a hacer la ley Lerdo, y la familia Neira, al tener esa renta como de local comercial, adquiere una finca rústica del ramo de la catedral, que con la ley Lerdo, ¿no? Que se ubicaba calle de la Alegría. Estamos hablando que calle de la Alegría era 2 cuadras, ¿no? Y ahora para ser más específico, la acera sur-oriente de Roldán y de la calle de la Soledad, ahí es donde ahora el predio que estamos hablando, ¿no? Que todavía está ahí. Está ahí, pero bueno, ya está adaptado a otra cuestión, a otras actividades, ¿no? A la venta del comercio de mercancía china y cuestiones así por el estilo, ¿no? Pues cambió mucho el panorama. Qué interesante, y también qué bueno que hemos dado pie a esta parte de la plática, porque estos dos personajes, tanto don Anselmo Neira como don Jerónimo Neira,
también son figuras muy importantes aquí en San Agustín y que también vienen siendo parte del árbol genealógico, ¿sí? Entonces ahorita vamos a platicar el por qué también tienen ellos esta importancia y también cómo influyeron en la vida cotidiana de San Agustín y cómo en sus casas o en la hacienda o en la casa grande de aquí de San Agustín, pues lo que bailaban ellos eran cuadrillas, ¿no? Vamos a platicar acerca de este tema con Eric en el siguiente bloque. Vamos a escuchar más música, otro tema que quieras compartir con nuestro público que nos escuche y que nos ve en esta oportunidad de Yolcantlali. Okay. Eric. Bueno, otra de las melodías que acostumbraban a pedirse en la casa, mi bisabuela por paterna. ¿Qué se llamaba? Vicenta Hernández. Vicenta Hernández se acostumbraba a pedir 2 palomas. 2 palomas al volar. 2 palomas al volar. Así es que los dejamos con este tema, también uno de los temas muy ricos para bailar en el carnaval y que en esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes en Yolcantlali. No se vayan, regresamos para conocer más de la tradición de San Agustín aquí en voz del antropólogo Eric Sánchez. La música, nuestra gente y la alegría se fundieron para bailar cuadrillas. San Agustín Atlapulco, nuestra tierra, lugar de origen de una hermosa tradición. Yolcantlali, un espacio para contar nuestra historia. Yolcantlali,